bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta segunda edición de Equalizer. Es un verdadero placer tenerlos hoy aquí. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante y crucial: las operaciones encubiertas y de infiltración contra el narcotráfico en Latinoamérica. Para ello, tengo el honor de contar con un invitado muy especial, mi amigo, mi hermano, compañero, el detective de primer grado, retirado de la policía de Nueva York, Andrés Maecha. No se lo pierdan, porque la conversación de hoy promete ser reveladora y llena de aprendizajes. Comenzamos. Buenas tardes, Andrés. Bienvenido a mi programa Equalizer. Gracias por aceptar mi invitación. Sé que eres un hombre muy ocupado. Te lo agradezco. Gracias, William. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Y aquí, pues, al servicio. Como decimos en Colombia, para las que sean. Está bueno. ¿Qué te motivó a entrar a la policía de Nueva York? Bueno, yo diría, en ese entonces, eso fue en el año 98, en agosto 31 del 98. Usted sabe, siendo policía, que uno nunca más se olvida uno de esos días, ¿no? Uno siempre tiene en la mente el día que ingresó a la academia de policía. Bueno, ¿qué sucedió en ese momento, más o menos en esa época? Lo que sucedió es que yo acababa de salir del ejército. Había cumplido un término de 3 años en la infantería del 95 al 98. Cuando yo salí del ejército, una de las primeras oportunidades que había tenido para trabajar fue para trabajar con el servicio del correo, pero estaba trabajando de noche. Pero siempre en mi mente, ahora sí a lo que viene a ser la razón en realidad, siempre en mi mente desde que era niño siempre quería estar o ejército o policía. De niño siempre tenía eso en la mente. Creciendo en Colombia había visto los policías en las motos, que en esa época, en los 80, durante un periodo donde había mucha guerra de narcos y todo eso, se veía la policía con las metralletas y granadas y todo eso. Entonces eso me llamó a mí la atención de muchacho. Y ahí, por decir, quedó esa semillita. Entonces, después de que yo salí del ejército, me regresó otra vez esa como chispa de querer ser policía. Y entonces, al recién haber salido del ejército y al haber estado trabajando de noche, dije, no, tengo que enfocarme a lo que siempre ha sido el sueño mío, que siempre quise ser policía. Y entonces empecé a hacer los papeleos y todas las cosas y logré hacerlo. Empecé en febrero cuando salí del ejército, fue en febrero, y en agosto, ya 31 de agosto, ya estaba en la policía. Entonces digamos que fue algo que de por sí desde la niñez siempre estuve con ese interés de estar en el ejército y la policía y las armas y esas cosas así. Tú sabes lo interesante de todo esto, queridos oyentes, que Andrés y yo tenemos carreras muy similares. Los dos fuimos soldados, los dos pertenecimos al ejército americano en diferentes épocas, también en diferentes épocas dentro de la policía, pero somos de origen colombiano, nacimos en Colombia y perseguimos el sueño americano para devolverle algo tanto a la nación que nos acogió, que es Estados Unidos, y también ayudar un poco la crisis en Colombia referente al narcotráfico, el lavado de dinero y otra criminalidad. Los dos fuimos a la escuela de operaciones encubiertas. Después es un trabajo muy peligroso, es un trabajo que no es para todo el mundo, un trabajo que requiere mucha concentración. ¿Cómo fueron los primeros años en la fuerza policial uniformado? Si lo puedes reducir, ¿cómo fueron tus primeros años en la policía? Bueno, inicialmente yo empecé a trabajar en tránsito. O sea, fue la primera asignación mía. Fue de tránsito en los trenes. Entonces, en lo que yo hacía básicamente era que patrullaba en las áreas
de Queens, en los trenes. Específicamente yo trabajaba mucho en el área del tren 7, que es el tren 7, eso es puro lleno de hispanos. Iba también al Shea Stadium, para donde estaban los juegos de béisbol y todas esas cosas. Esas más o menos eran las rutas con que yo trabajaba. Inicialmente fue en uniforme, y a medida que fui yo cogiendo experiencia en la policía, gradualmente fui a diferentes unidades para trabajar primero en lo que llamamos plain clothes, o sea, con ropa civil, no encubierto, porque en sí hay un error que comete mucho la gente y siempre dicen, sí, este es un encubierto. No, hay dos cosas que hay que tener en cuenta que son diferentes. Una cosa es trabajar sin uniforme y otra cosa es ser encubierto. En la policía de Nueva York, cuando usted es encubierto, usted solamente tiene el trabajo de encubierto. Usted jamás se pone un uniforme, usted no va y entra a los precintos donde entran policías en uniforme, usted no trata de estar hablando con policías, o sea, su vida totalmente cambia porque uno no quiere pues quemarse, ¿no? Que alguien llegue a reconocerlo y eventualmente saber que usted es encubierto. A mí también me tocó pasar por eso. Trabajé encubierto en la unidad de asuntos internos de la policía, investigando la corrupción policial, que es un poco más difícil porque pues muchos policías lo conocen a uno, tal vez lo reconozcan a uno, lo quemen a uno, y no importa si te dan backstab ID, identificaciones falsas, no importa que te saquen de las computadoras, no importa que te paguen con un cheque de la alcaldía y no con un cheque directamente de la policía como hacían conmigo. El trabajo es demasiado peligroso. Yo tuve el honor de ser encubierto también en el ejército americano cuando trabajé en Alemania, y también con el departamento de la aduana de Estados Unidos en una operación especial cuando todavía era US Customs, la aduana. Entonces conozco bien y he podido ir a enseñar a diferentes países. Mejor dicho, William, en la antigüedad, porque eso es hace muchísimos años. Hace muchísimos años, sí. Porque lo que es Customs se convirtió después eventualmente en lo que ahora es ICE, HSI, porque eran totalmente agencias diferentes, ¿no? Imagínate que cuando yo salí del ejército era en 1986. Yo no había llegado a los Estados Unidos todavía, yo llegué en el 88. Yo llegué aquí como niño, y pues una de las cosas que te quería preguntar, la experiencia y el crecimiento profesional en la policía de Nueva York te llevó a ser asignado a una unidad que trabajaba en Latinoamérica. Cuéntame cómo fue que pasaste de las calles de Nueva York a ser asignado a Latinoamérica. Bueno, yo diría que eso es regresando un poquito como a la historia de lo que le estaba comentando. Inicialmente empecé a trabajar de civil y buscando arrestos que estaban relacionados con tránsito, y eventualmente ingresé a una unidad de carteristas. Entonces, ahí fue en realidad donde yo empecé mi carrera investigativa, porque ya no era simplemente de hacer un arresto basado en lo que uno veía enfrente de usted, sino teníamos que hacer investigaciones, teníamos que hacer seguimientos, teníamos que cambiar de apariencia, teníamos que cambiar de carros, rentar carros, porque usted sabe que los carteristas, ellos trabajan en equipos completos y tienen gente que los cuida, el que hace la distracción, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sucedió es que a medida que fue pasando el tiempo y nosotros íbamos haciendo todos estos arrestos de carteristas, venían detectives de diferentes partes de la ciudad buscando ayuda, buscando sujetos que habían robado y que los tenían en video haciendo estos crímenes de carteristas, robando carteras, y nos pedían la ayuda a nosotros, pero nosotros éramos simplemente policías que trabajamos de civil y hacíamos este caso de arresto,
pero yo empecé a reconocer que estábamos haciendo unas grandes investigaciones porque teníamos dónde ellos comían, dónde vivían, a qué hora se levantaban por la mañana a comer pan de bono y su cafecito y todo eso. Entonces teníamos una gran inteligencia. Pero yo le pregunté al sargento mío, venga, y entonces, ¿cuándo es que nos van a dar la placa de detective? Porque estamos haciendo trabajo de detective. Él me dijo a mí, la única manera de usted para poder ser detective, a menos que quiera esperar 15 años trabajando aquí, es que se haga voluntario para la unidad de narcóticos de encubierto. Entonces me mandó a a que yo me entrevistara con un detective retirado primer grado que había trabajado en el Drug Enforcement Task Force de encubierto, un señor cubano, jamás me voy a olvidar de él. En ese momento él estaba trabajando haciendo inteligencia, pero estaba ya retirado de la policía de Nueva York, pero estaba trabajando de todas maneras con la DEA. Me empezó a contar sus historias y todas esas cosas y lo que había sucedido y experimentado, y llegó y me dijo, si yo fuera usted no lo hago. Eso fue lo que me dijo. Regresé y le dije al sargento mío, George, deme la aplicación, me voy. Porque para mí, no sé, tenía eso que yo siempre tenía ese sueño, ya cuando ya ingresé a la policía, de algún día ser detective. Entonces yo dije, bueno, me voy de una. Porque si usted se hacía asignado a encubierto, usted sabe, a los 18 meses después de haber sido encubierto, usted lo promovían de detective. Entonces era una manera como de hacer las cosas rápido para la promoción de detective. Después de yo ingresar a narcóticos también sucedió lo mismo, como en las otras unidades, va uno creciendo, va cogiendo experiencia. Yo empecé en la calle, empecé comprando crack, heroína, me metí a los apartamentos en los proyectos a comprar, mientras que estaban cocinando el crack, hacía todas esas cosas, yo esperaba en la sala, todas esas cosas yo pasé, hasta que gradualmente llegué a trabajar en un task force con el Departamento de Seguridad Nacional, y al tener esas credenciales ya no tenía solamente acceso en sí a la ciudad de Nueva York, sino expandía mi acceso de investigaciones a cualquier parte del mundo. Y claro, yo teniendo las facultades del español, del acento, porque hablo con un acento en inglés, el acento colombiano, todas esas cosas, me llevó eventualmente a trabajar a Colombia. O sea, yo de pequeño, de haber salido en los 80, que era una época pues fuerte de guerra, de narcotráfico y todo eso, haber experimentado la llegada a Nueva York en los 80 durante la época del crack y toda esa cosa, y haberlo presenciado de muchachito, y después eventualmente regresar a Colombia a tener reuniones grandes con personas que estaban moviendo mucho material y esas cosas en el narcotráfico, pues fue más o menos, por decir, la experiencia que me llevó a poder hacer estas cosas. Pues gradualmente, como una escalera, fui pasando de unidad a unidad, hasta que eventualmente regresé otra vez a Colombia, por decir. Andrés, fuera del estrés y el peligro que vivimos todos los que hemos trabajado encubierto, ¿qué daños a la familia o daños a tu moral causó el trabajo en los años que pasaste en la policía? La mayoría de nosotros pasamos por divorcios, pasamos por separaciones. Sí, porque es que es un mundo diferente. Y yo creo inclusive que debería haber un estudio de cómo afecta a las personas psicológicamente trabajar de encubierto por años, ¿no? Yo diría que eso afecta demasiado, de diferentes maneras, ¿no? ¿Qué le digo? Ahora que tengo un bebé recién nacido y me doy cuenta, y estoy ya pues retirado y permanezco más tiempo con mis hijos, me doy cuenta de todas las cosas que no pude compartir y los momentos especiales que perdí, como decir, ver al bebé gateando por primera vez, o verlo caminando por primera vez, o la primera palabra. O sea, en ese sentido, el trabajo encubierto es muy difícil, es muy duro, requiere muchos sacrificios de tiempo, de trabajo, psicológicamente, esos nervios.
poderlos controlar los nervios, que yo diría que eso es una de las cosas más difíciles, porque solamente usted sabe en qué hueco se ha metido y qué tan profundo se ha metido en ese momento a la boca del lobo, y solamente usted es la persona que puede controlar sus emociones para tratar de estar en ese momento en calma y no crear ninguna dificultad en cualquier momento. Yo recuerdo que muchas veces me decía la gente, pero usted siempre carga cuando hace. Siempre cargaba, pero la arma más letal que usted tiene encubierto es su mente y obviamente su boca, ¿no? La boca es lo que lo saca a uno de cualquier problema, y yo recuerdo en muchas ocasiones era, más que todo, era de cómo usted actúa en ese momento y qué dice en ese momento para poder salvar inclusive su vida en situaciones. Sí. Vamos a hablar de algunos de los casos más memorables tuyos. Yo sé que tú trabajaste en la segunda parte del caso de Robert Chambers, que fue el Preppy Murder, el muchacho que mató a una novia de él en el Parque Central, que la estranguló. Tú no tuviste que ver nada en el caso de la investigación del homicidio, pero fuiste el encubierto en el caso de narcóticos en contra de Robert Chambers, y le dieron más tiempo a él por ese caso que por el caso del homicidio. Así es, correcto. Él salió libre me parece que fue en el 2023. Él tiene una probatoria, no, en el 2000, no sé si me parece que el 2023, y tiene una probatoria hasta el 2028. Sí, inclusive cuando salió del primer caso, del caso del asesinato de Jennifer Levine, básicamente lo que sucedió fue que llegaron por las condiciones del caso y lo que estaban exponiendo de evidencias, y hubo problemas y cantidad de cosas, que inclusive hay un documentario para la gente que lo quiera ver acerca de la historia de Robert Chambers. La fiscalía llegó a la conclusión, parece que no sabían si iban a ganar o no el caso, entonces le hicieron una oferta de un cargo que en inglés se llama manslaughter, que viene a ser algo menor que un asesinato, y claro, él lo cogió, aceptó su cargo, se consideró culpable y sirvió los 15 años, que en esa época era lo máximo para eso, por mala conducta, porque si hubiera tenido buena conducta, pues hubiera salido antes, más temprano. Después de la salida de él, entonces fue cuando la misma fiscalía de la ciudad de Nueva York se acercó a nosotros. En esa época yo estaba en crimen mayores de narcotráfico, y nos pidieron la ayuda para investigar, porque se tenía información que él estaba en esos momentos en el microtráfico en la ciudad de Nueva York. Entonces, por medio de un individuo que parece que había compartido en alguna ocasión o celdas o en la misma cárcel con él, pues pudimos entrarle, y de ahí yo tuve la oportunidad de conseguir las evidencias suficientes para demostrar que él estaba vendiendo drogas a niveles altos, y por el caso que yo le hice, le dieron 19 años y medio, que es una sentencia más grande que los 15 años que recibió por haber matado a la muchacha. Entonces, porque no puedo decir que era, porque ya salió, y yo diría que es una persona con una mente criminal. O sea, no solamente estuve envuelto en narcotráfico, pero yo cuando iba al apartamento, él siempre me estaba tratando como de convencer para que yo hiciera otras pechorías, otras cosas que él andaba involucrado, incluyendo regresando otra vez al crimen de robarse las carteras, porque lo que hacía era que iban con la novia que tenía, iban a los bares, se robaban las carteras y de ahí sacaban tarjetas de crédito y compraban cosas y vendían. Y una cosa que me llamó mucho la atención fue una vez que me dijo que si yo quería ayudarlo,
a ir a robarse un carro. Entonces yo decía, pero ¿cómo así? Entonces resulta que en una de esas ocasiones que se robaron una bolsa de una señora en una barra, recuperaron unas llaves de un BMW y claro, como se robaron las llaves, también había la licencia de la señora y ella y la novia habían ido a hacer un reconocimiento a ver si el carro estaba allá días después. Y usaron la llave que ellos tenían para ver si desde lejos el carro abría las puertas. Y sí, efectivamente, todavía la llave estaba funcionando, pero entonces querían a alguien como una persona como yo, que en ese momento me estaba haciendo pasar como una persona que era un criminal, que tenía historial feo, que vendía drogas. Entonces él me vio como el perfecto candidato para ayudarle a que se robara ese carro. Sí, una de las cosas, Andrés, y te voy a interrumpir, muchas de las personas no saben que cuando trabajamos encubiertos, nosotros no podemos cometer crímenes o hay una línea muy frágil entre entrapment y hacer un caso basado en causa probable. En muchos casos se caen. Por ejemplo, si a ti te dicen vamos a cometer un homicidio, tú no puedes ir a matar a alguien. Puedes documentar todo, puedes hablar con la fiscalía de lo que te está pasando, puedes grabarlo, pero no puedes incurrir en los crímenes que te están poniendo a incurrir. Sí, claro. Inclusive es uno de los temas que yo recuerdo con muchos informantes que llegaban a veces a querer darnos información y decían, no, pero yo le puedo vender a él y yo me le puedo infiltrar, pero no, nosotros no estamos en eso. Nosotros no podemos cometer crímenes para es muy importante que las personas piensen que el trabajo del policía encubierto o el agente encubierto no es hacerle una trampa a la persona, es darle suficiente línea a la persona o anzuelo para si la persona coge el anzuelo, uno solamente da el jaloncito, pero no, o sea, no podemos cometer crímenes. Claro, exacto. Sí. Tiene que ser que ellos, pues, de su propia fe y entusiasmo, sean los que estén elaborando y haciendo estos crímenes, por decirlo. Trabajaste otra operación que se llamó Lo Colombia. Cuéntame sobre Lo Colombia. Estamos hablando de la operación bueno, hubieron varias operaciones que se hicieron en Colombia. Una que fue muy significativa fue una que estaba relacionada con el movimiento de drogas marítimo. Eso eran cocaína que estaba saliendo del Pacífico colombiano. Y lo interesante del tema específicamente de esta operación que logramos hacer en Colombia y tuvimos una muy buena infiltración, fue que en ese momento en el cual nosotros estuvimos investigando y haciendo este operativo, estaban las FARC en negociaciones de paz en Colombia. Entonces, lo que nosotros veíamos por medio de interceptaciones y cosas que logramos hacer era que por más que se simulara como que estuvieran en un proceso de negociaciones y que no estaban haciendo sus fechorías, era inclusive lo contrario, porque se estaban revelando por medio de interceptaciones. En esa época yo recuerdo que era muy común para no ser delatado, usaban métodos de comunicación que no eran normales, no eran por teléfono, sino eran por aplicaciones que son encriptas y muy difíciles de interceptar. Pero nosotros teníamos maneras y métodos en que lo podíamos lograr. Y nos dábamos cuenta de que las órdenes específicas de asesinatos, órdenes específicas de movimientos de grandes cantidades de cocaína y cosas así específicas estaban
viniendo directamente desde Cuba en ese entonces. Porque en ese momento estaba la mesa de negociaciones en Cuba y muchos de los dirigentes de las FARC viajaron hacia Cuba con parte del gobierno, de personas asignadas al gobierno colombiano, para sentarse en estas negociaciones. Y desde allá cometían las fechorías que tú me estás contando. Sí, claro, exactamente. Inclusive en esa época, poco a poco hubo movimiento de tropas paramilitares que estuvieron tratando de obtener control de esas zonas donde la FARC estaban pues en control. Al ver que parte de este movimiento de las FARC, parte de estas tropas, se habían ido a campamentos específicos por estas negociaciones de la paz, vieron la oportunidad de que ellos podían empezar a coger terreno. Entonces hubo movimientos por paramilitares y otros grupos como el Clan del Golfo, y yo recuerdo que había un grupo que era Gaitanistas de Colombia, algo así, otro grupo también. Las autodefensas gaitanistas de Colombia. Exactamente. Estos grupos empezaron a moverse del norte y empezaron a bajar, y estaban básicamente tratando de obtener esa posesión de esas tierras. Y obviamente porque por Nariño, esos ríos es donde están las caletas, los laboratorios que vienen del Cauca, cómo se van atravesando por los ríos el material, las caletas, las lanchas que salen de Tumaco, de los manglares. O sea que toda esa zona del Nariño, Cauca, todo eso es muy importante para ellos, para el tema del narcotráfico. Después de tantos años de tu retiro, ¿cómo ves ahora la situación en Colombia y qué se ha perdido en la lucha contra el narcotráfico? Sabemos que el monitoreo satelital se acabó durante el mandato de Joe Biden, que hizo una negociación con el presidente Petro para no haber más monitoreo. Y ahora las cantidades de narcóticos son por toneladas métricas, sea por avión, sea por semisumergible, sea por lanchas rápidas, sea como sea. Está más alta la producción ahora que cuando tú estabas o cuando yo estaba trabajando encubierto. Y no solamente eso, las organizaciones ahora trabajan mano a mano. Digamos, los paramilitares, si no tienen merca, pues le piden a la guerrilla. Si la nueva Marquetalia no tiene merca, pues hablan con el ELN. O sea, es como una organización global que nunca van a dejar de que no haya suficiente mercancía. Los nuevos actores, después de acabarse los carteles, el cartel de Medellín, cartel de Norte del Valle, el cartel de Cali, cartel de la Costa, se multiplicaron en millones de micro carteles y ya no hay una figura al mando. Lo que tenemos al mando es la nueva Marquetalia, las otras disidencias de las FARC, el ELN y lo que queda de los antiguos paramilitares. Fuera de eso, todo el resto de las organizaciones y de las BACRIM que operan en las ciudades de Colombia. Fuera de eso, el cartel de los soles en Venezuela y en Ecuador y en otros lugares, México, Centroamérica, donde están las maras y los diferentes carteles de la región. ¿Has visto algún cambio o se está poniendo la situación peor? Yo diría que todo comenzó más o menos en la época cuando yo estuve trabajando en Colombia, que estuve ya trabajando en la época de Santos. Yo diría que fue cuando empezaron los cambios drásticos en la producción, al aprovecharse de
de esta máscara, de este humo que ponían así a la gente, como que con la paz y esto y lo otro, cogieron eso para aprovechar la situación y pues para producir a niveles increíbles como nunca hemos visto. E inclusive yo creo que lo que estamos viendo ahorita es de lo más horrible, de lo más horrible, de lo más feo en la producción y la distribución y todo lo que ha pasado. ¿Por qué me doy cuenta también de eso? De una manera muy simple. Usted ahora pregunta a gente que usted conoce, informantes y cosas así, tratando de conseguir inteligencia y cosas así, ¿a cuánto está el kilo? Le doy un ejemplo. Un kilo en Australia, en una operación que nosotros teníamos, un kilo en Australia en la época durante que yo estuve trabajando en Colombia, un kilo valía más de $100,000 por solamente un kilo. Ahora usted mire cuánto vale un kilo, la mitad de ese precio. Entonces, si el kilo está a la mitad de ese precio, imagínense las cantidades de cocaína que se está moviendo. Aquí en los Estados Unidos, en la época también, cuando yo estuve trabajando en Nueva York, un kilo valía por ahí $40,000. Ahora esos precios han bajado casi que a la mitad. Entonces eso da de ver de que está muy mala la situación. Y lo vemos por todo lado. Vemos al ver de la magnitud de transportación de cocaína por diferentes métodos que está saliendo por Venezuela. Es una cosa exagerada. Entonces, ¿qué sucede? Al dejar Petro que estos actores de crimen organizado estén haciendo, por decir, lo que se les da la gana en el país, y al tener Venezuela enseguida, y Ecuador también, porque como hemos visto también problemas grandísimos, y en los puertos especialmente, y el nivel de corrupción tan grande, o sea, ha sido una combinación de toda la política y las cosas que han sucedido en Latinoamérica que ha creado esta explosión y este problema de narcotráfico tan grande. Otra cosa que también evita, específicamente en estos momentos que estamos pasando, en momentos muy cruciales en Colombia con esto de Petro, es que no existe esa confianza. Acabamos de ver que ya hubo un mandato por Trump de que vinieran de la Embajada de Colombia a hablar de temas por la sensitividad de lo que está ocurriendo en Colombia con Petro y las atrocidades que está hablando y la negatividad que tiene contra los Estados Unidos y sus amenazas con palabras y sus cosas, o sea, que se está convirtiendo, por decir, en otro Maduro. Entonces, al no haber esa confianza y al no poder trabajar como se trabajaba antes, como los agentes trabajaban antes, y no hay confianza, y le doy un ejemplo perfecto de eso. ¿Quiénes son los que están ahorita a cargo de la inteligencia en Colombia, del cuerpo del DNI? El M19. Exactamente, la guerrilla. Entonces, ¿qué sucede? Si la guerrilla está en cargo de la inteligencia y de todo lo que está sucediendo en Colombia y está operativa, ¿qué usted cree que ellos están haciendo? Es obvio. Una de las cosas, yo he tenido varias conversaciones con generales que fueron retirados por el presidente Gustavo Petro, generales de las fuerzas especiales, generales de carrera, que él le ató las manos tanto al ejército, la marina, la naval, como a la policía, y no deja que los muchachos hagan operaciones en ciertas áreas. Hay como líneas de distinción donde las operaciones no se pueden hacer porque él le vendió al país una paz total, que es una gran mentira. Yo escribí un artículo con Jesús Romero sobre esto, y cómo hacen ahora los encubiertos que están asignados a Colombia
para confiar si hay tanta corrupción? O sea, hay muchachos muy dedicados en la Policía de Colombia, en la DIJÍN, en el CTI, en la Policía Regular, en la SIJIN, pero también hay grupos de corrupción que trabajan al servicio del narcotráfico. ¿Cómo Claro. para cuidar nuestro bienestar, trabajando encubiertos, y para que la información no se filtre, para que los casos no se dañen y muevan la droga o muevan sus operaciones? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué recomendaciones tú tienes para eso, Andrés? Es que el problema es que los niveles de corrupción son demasiado altos. Entonces, ¿qué sucede? Puede ser que usted tenga información y puede ser que las cosas se mantienen a niveles de secreto o más avanzados, como usted lo quiera mencionar, pero usted no sabe a dónde va a llegar esa información y en qué momento esa información va a ser filtrada y cómo van a reaccionar los criminales basado en esta información. Entonces yo diría que ahorita estamos pasando por unos momentos que es casi imposible trabajar. Por eso yo veo que no hay iniciativa por ninguna agencia para tratar de hacer casos grandes como se hacían antes. Usted ya no ve en las noticias casos de narcotráfico grande con múltiples arrestos y cosas, y como lo que se hacía antes que se trabajaba en trabajos transnacionales, ¿no? Con las diferentes agencias y todo eso, porque lo veo de una manera muy riesgosa. Entonces hay una infiltración tan profunda en el gobierno que es casi imposible, yo diría, trabajar en estos momentos. Y si hemos visto nosotros, o sea, hemos descubierto aquí en los Estados Unidos los niveles de corrupción tan grandes que existen, entonces yo diría que no solamente es algo que sucede en Colombia, pero pues está sucediendo en todas partes del mundo. Si usted ve a Europa, siempre también están metidos en el narcotráfico la misma gente que trabaja en el aeropuerto. Siempre se escucha de gente de la policía que son los que están recibiendo y están ayudando y están colaborando. O sea, es una cosa muy difícil de combatir cuando existe corrupción a los niveles que han llegado en estos momentos para poder combatir el narcotráfico. Sí, la corrupción es un cáncer que se está expandiendo por todo el mundo. Cuando la gente habla de corrupción policial, como existe en Latinoamérica, en Europa, en Asia y en otros países, también existe en Estados Unidos. No voy a decir que toda la policía o todos los agentes son corruptos, pero hay un porcentaje, por muy pequeño que sea el 1%, que puede causar grandes estragos en investigaciones sensitivas. Hoy en día tú llamas con cualquier información y más te demoras tú en colgar que la persona que tú estás reportando se mude, se cambie de país, se vaya, porque no hay con quién contar. ¿Ha sido esa tu experiencia también? Sí, así es. Desafortunadamente es muy difícil mantener la información y la inteligencia de manera secreta o de manera que se puede usar por la corrupción y los métodos que se están usando en estos momentos para proteger a los criminales. Yo diría que sí, es un tema muy serio que está sucediendo en toda Latinoamérica. Estamos pasando por una transformación bien fuerte en ese sentido de corrupción grande, de estar empujando el socialismo en Latinoamérica. Estamos viendo el colapso de Colombia, ya lo vemos lo que está pasando en Chile, en Brasil, en Nicaragua. Vemos cómo nos están combatiendo fuertemente como debería ser las cosas en México. O sea, eso es no sé, es una cosa que si alguna vez
se creería que se estuviera ganando la guerra contra el narcotráfico, como muchas veces aparentemente se veía que se estaba logrando algo para combatir lo que estaba sucediendo. Yo creo que ahorita estamos en unos niveles que la guerra del narcotráfico no existe. No existe porque no hay suficiente ánimo por los niveles de corrupción y por todas las cosas que están sucediendo en Latinoamérica. Andrés, la legalización de la marihuana en Estados Unidos y en muchas partes del mundo que la están tratando de legalizar ha puesto a los jóvenes y a muchas personas en situaciones muy precarias. Estamos viendo más enfermedades mentales y trastornos por causa del uso excesivo de un producto que legalizaron, no porque es bueno para la salud mental o la salud del ser humano, pero lo vendieron como que es la cura para todo, que si tú tienes cáncer, sufres de SIDA, la marihuana te abre el apetito. Bueno, la marihuana abre el apetito, pero estamos viendo personas que hablan solas, que entran en delirio, más casos de esquizofrenia, más casos de bipolarismo, y esto está pasando en todas partes donde han legalizado la marihuana, porque legalizaron un producto pero no hay reglas. O sea, tú vas a una playa en Nueva York y tienes 30 personas alrededor de tu familia con tu niño de 2 o 3 meses fumando marihuana excesivamente. Tú entras a un apartamento a hacer una entrevista, hay niños pequeños y los padres y los hermanos están fumando marihuana como fumaban antiguamente el cigarrillo. Caminas por Wall Street, caminas por las calles de Nueva York, ya no huele a miaos o a pipú de perro, huele a pura marihuana. Sí, o sea, hay un tema muy importante en ese sentido. No soy experto ni nunca fui una de esas personas que fui detrás de cualquier caso relacionado con marihuana y eso, y no soy experto en el tema. Pero sí puedo decir lo siguiente. Uno de los problemas y las razones de estos casos de problemas de salud mental es lo relacionado con el químico, con el THC que está dentro de la marihuana. ¿Qué sucede? Al no tener unas reglas y al no tener el gobierno un control de qué tan fuerte es esta marihuana que están vendiendo, ha creado toda esta clase de problemas. En la época de los 60 y los 70, cuando la marihuana era más natural, estos niveles de THC no eran ni la mitad de los niveles que están ahorita. Entonces, ¿qué pasa con estos niveles al poder usted conseguir marihuana donde sea? Entonces la explotación ahora de esta gente que la vende, que comercialmente tienen los permisos y que lo pueden hacer, es que le han subido estos niveles a niveles muy altos. Entonces al cuerpo recibir estos niveles tan altos de THC, está creando problemas en el cerebro y está creando que desafortunadamente la juventud tenga problemas con la marihuana. Entonces es un problema que es muy complejo, que tiene que ser estudiado, que tiene que ser educado, porque también estoy de acuerdo de que tiene ciertas cosas que son medicinales, que son comprobadas, pero a la vez no pueden venderlo con estos niveles tan altos de THC, porque están afectando a la comunidad 100%. Sí, nuestra comunidad latina, afroamericana y mucho de la comunidad anglosajona de bajos recursos están siendo bombardeados
por la cantidad de estas tiendas, son bien lujosas, donde una planta como la marihuana tiene 500 diferentes nombres y diferentes niveles de THC. O sea, no hay una regulación. Es como si yo vendo aguardiente antioqueño, pero yo le meto el nivel más alto de alcohol. Le mete whisky bien fuerte. Para envenenar el cuerpo. Claro, sí. Puedo enceguecer a la persona si el alcohol es de alcohol, lo que llaman industrial, puede atacar la visión y dejarte ciego. De la misma manera, yo pienso que los que han votado para que legalicen esto eran los marihuaneros del pasado. O sea, los políticos marihuaneros del pasado son ahora los progresistas de hoy en día, que son los que empujan para que estos jóvenes no puedan competir. Si yo tengo una comunidad que ya está siendo afectada por muchas razones, la falta de empleo, la falta de motivación, los jóvenes están saliendo del bachillerato, no están yendo a las universidades, muchos muchachos ya no quieren prestar servicio militar, se la pasan jugando video games y fumando marihuana todo el día hasta que caen en un hospital o en un centro psiquiátrico. Sí, yo creo que es parte como de ese movimiento recreado de los 60, mezclado con socialismo y comunismo y actividades antigobierno y todo eso. Esto al fin y al cabo es parte de un plan mucho más grande que llevó muchísimos años de la China comunista para lavar cerebro, se infiltraron a las universidades, les metieron a todos estos muchachos ideologías incorrectas y empezaron a crear un mundo donde estos muchachos de ahora, de esta época, los jóvenes entre los 20 y 30 años y de ahí para abajo, están totalmente perdidos porque no tienen una noción en sí de lo que es el socialismo, de lo que es el comunismo, de tantas cosas. Han sido totalmente lavados el cerebro y no tienen una relación en sí del pasado ni saben las consecuencias de todo lo que de por sí ellos están pidiendo. Y el perfecto caso es lo que sucedió en Colombia con Petro. Toda esta gente se fue sabiendo lo ocurrido con Venezuela, sabiendo el pasado de él, que era guerrillero, que estuvo involucrado en cosas horribles, en la toma del palacio, infinidad de cosas. Yo recuerdo que en esa época hubo muchos secuestros. Yo era un niño todavía, obvio, pero si usted empieza y hace un poquito de inteligencia y empieza a buscar y a mirar el tema y usted empieza a ver artículos de periódico de esa época, en la época durante que él era comandante, que estaba en Zipaquirá y Bogotá y todo eso, ¿quién era él en ese momento y qué órdenes estaba él tomando? Porque en esa época hubo secuestros, hubo asesinatos, hubo cantidad de cosas. Entonces, sí, es algo que hicieron, pero ¿a quién se le ocurre, en la mente de quién le cabe que una persona con un récord criminal de esta manera, que demostró quién es, a quién se le ocurre votar por esta clase de personas? O sea, para mí es una locura. Hubo el caso de un norteamericano que fue secuestrado, me parece que era de apellido Bitterman. Sí, claro. El caso de Chester Bitterman. Chester Bitterman. En ese tiempo el M-19 hacía unos túneles dentro de casas a las afueras de Bogotá, donde lo hacían que bajara el tubo, o sea, el hueco,
y después se abría en dos. Pero la persona en esas dos líneas de abajo, en esos dos túneles, no se podía parar por completo. Tendría que estar de rodillas o sentado. Tortura total. Una tortura total. Bitterman murió a manos del M-19 en esa época, y ese caso nunca llegó a los verdaderos culpables de ese crimen. Sí, en realidad y me parece a mí eso un tema difícil de entender, sabiendo la magnitud, y me parece que fue un caso que tiraron debajo de la alfombra y nunca, en realidad, sí hubieron unas personas que arrestaron y todo, pero las personas que de verdad tomaron las órdenes y que estuvieron involucradas, eso es un tema que yo diría que tienen que volver a abrir y empezar a mirar en muchas de las evidencias que hay, pero que están escondidas. Sí. Por ejemplo, yo sé que hubo grabaciones, porque el M-19 estuvo en negociaciones y estuvieron hablando con la esposa de Chester Bitterman, y todas esas grabaciones fueron grabadas, obviamente. Pero ¿quién tiene esas grabaciones y dónde están? Y ese caso, ¿por qué no ha sido abierto otra vez para hacer una investigación con la tecnología tan avanzada que tenemos ahora para reconocimiento de voces, etcétera? Entonces, hay temas que están escondidos por causas que nosotros obviamente sabemos, pero que deben de ser otra vez tocados. Sí, el señor Bitterman lo confundieron con que era un agente encubierto de la CIA, cuando en verdad era un ministro religioso que estaba tratando de enseñar inglés a los indígenas en Colombia. Él no tenía nada que ver con el gobierno norteamericano. Sí, en realidad es que Chester Bitterman era parte de lo que se llamaba en ese entonces el Instituto Lingüístico de Verano, y esto era un parte de grupo de misioneros americanos que llegaban a diferentes regiones del mundo a traducir la Biblia al idioma de los indígenas. Entonces, en esa época Chester estuvo viajando por el lado de arriba de La Guajira y con diferentes tribus indígenas, y lo que ellos hacían era que se incorporaban a estas comunidades, aprendían el lenguaje de ellos y después traducían la Biblia y les introducían a ellos el cristianismo y les enseñaban acerca de la palabra. Entonces esto era, pero para el M-19, según ellos, lo que ellos estaban pensando era que las personas que estaban involucrados en el Instituto Lingüístico de Verano en esa época eran agentes de la CIA. Entonces, cuando fueron allá, fue a buscar al director del Instituto Lingüístico de Verano, pero el señor no estaba ahí. Y se llevaron a Chester Bitterman, y después el comandante de esa época, o el que estuvo en cargo de esas operaciones, lo hicieron matar. Lo encontraron muerto dentro de una buceta. Le hacemos un pedido aquí desde el programa de Equalizer al gobierno colombiano, que saque el polvo de esas cajas que tienen y de esas cintas, y que vuelvan a escucharlas, vuelvan a reabrir el caso y miren a ver quiénes son los verdaderos culpables de ese caso. Se van a poner las cosas muy buenas en caso de que hagan eso. Sí, así es, estoy de acuerdo con usted. Hay que averiguar más profundamente en los actores intelectuales. Mire, lo que siempre el problema con estos asesinatos que son motivados políticamente o etcétera, siempre el problema es que nunca se llega a las personas que en sí fueron los culpables de financiamiento, o que fueron los que hicieron esta orden. Entonces, claro, son temas que hay que escudriñar de una manera muy diferente, porque Andrés, hay que tome años, pero hay que ser consistente y nunca parar. Sí, Andrés, háblanos un poquitico, porque ya se nos está acabando el tiempo,
sobre tu nueva compañía. Sé que ahora ya tienes una compañía de investigación privada y seguridad. ¿Cómo se llama? ¿Dónde se pueden contactar contigo? Eh, Gracias, William, muy amable por eso. Sí, tengo ahora una compañía de seguridad, se llama Balam Global Security Solutions. Entonces, una de las prioridades que nosotros tenemos en la compañía es la protección ejecutiva de personas de niveles ricos y también de políticos y personas así. Es basado en la experiencia mía cuando salí de la policía en Nueva York. Estuve trabajando aquí en Florida también de agente con FDLE y tuve la oportunidad de haber protegido al gobernador Santos cuando venía aquí a Miami, y también he cogido bastante experiencia en el nivel civil protegiendo millonarios y billonarios, etc. Entonces, una de las cosas que nos especializamos es en la protección ejecutiva de líderes, de políticos, de gente de mucho dinero, y también hacemos cosas residenciales, investigaciones no solamente nacionales sino internacionales. Entonces se llama Balam Global Security Solutions y nos puede contactar a info@balamsecurity.com. Gracias, Andrés. Bueno, queridos oyentes, esto ha sido el programa por el día de hoy. Andrés, te pido que este sea uno de los muchos programas que hagamos juntos. Gracias por haber estado en el show y haberle dado a conocer un poco a la audiencia de nuestro programa lo que es trabajar como un agente encubierto. Gracias por tu servicio a nuestra nación y por el trabajo que continuamos haciendo juntos. Te agradezco por la amistad, eres como un hermano para mí. Lo mismo, mi hermano. Y tenemos muchas anécdotas que contar en el mundo de los encubiertos. Sí, sí. Entonces, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Gracias por su sintonía. Dios los bendiga. Y este ha sido nuestro show por el día de hoy. Se pueden comunicar con nosotros en el Instagram y en el YouTube, en el canal de Equalizer, para que continúen siguiéndonos y vamos creciendo poco a poco. Gracias, William. Nos veremos pronto. Estimados televidentes, esperamos que hayan disfrutado de esta nueva edición de Equalizer y los invitamos a seguirnos en Instagram @Equalizer_IG y en nuestro canal de YouTube Equalizer TV Online. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por su atención.